Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vale. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo van? Buenas tardes para todos, como siempre. Sean bienvenidos a esta clase, módulo Ciencias Naturales, ciclo 3. Me presento, mi nombre es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy, ¿vale? Bueno, espero que no se les haya olvidado eso. Hoy no nos está acompañando Valentina porque está incapacitada. No sé si se acuerdan que ayer nos comentó que estaba un poco enferma, pues está incapacitada, entonces hoy está por ahí pendiente, pero no nos está como acompañando con el saludo respectivo y con todo lo que normalmente hacemos con ella. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí claro. Sin embargo, eso no significa que no esté, simplemente no está como dándonos, o sea, hablándonos y mostrándose en la cámara, pero igual para que tengan presente que está incapacitada, ¿vale? Por si acaso la están preguntando. Profe, qué pena. Antes que empecemos, quiero preguntarte algo. Cuéntanos. Profe, pues yo quería preguntarte que resulta que miré mi hoja de ruta y la de séptimo y dice que no abre archivo. Tú eres, regálame el nombre. Luz Enid Chantre. Lucenit Chantre Escobar, sí, efectivamente, aquí estoy mirando la planilla y no, tú subiste un documento o no, un archivo que estaba comprimido y al descomprimirlo no abre nada, sale que tiene un error. Ay, Entonces, profe, ¿y qué puedo hacer allí en ese? pues ¿Cómo puedo primero, hacer para que? digamos que lo que podrías hacer es escribirle, no sé si ahí sea con Valentina o con quien sea, la verdad no tengo ni idea, para que pues le comentes la situación y ahí te tienen que habilitar nuevamente la posibilidad de subir la hoja de ruta, porque pues yo ya yo ya califiqué ya, de hecho ya estoy subiendo notas, no sé si algunos de ustedes ya han visto que ya he subido una nota, creo, para que tengan muy presente. Entonces, en caso de que puedas hacer eso, pues tienes que comunicarte y preguntar, porque la verdad, que yo sepa, yo no puedo rehabilitar esas caras, o sea, que tú puedas volver a subir la hoja de ruta, no, porque ya pasó la fecha. Entonces toca que te comuniques, no sé si con el coordinador o no sé si con el gestor ¿Con académico, Nicolás? o de pronto con Nicolás, que él también te puede ayudar con eso, y le comentas que subiste un archivo que no abrió, pero que tú lo tienes, que si lo puedes volver a subir, y ahí ya haces como el procedimiento respectivo, ¿listo? Porque acuérdate que esto se acaba mañana y yo pues ya tengo las notas de todos. De hecho, les iba a comentar eso precisamente. ¿Listo? Para que porfa hagas como ese Listo, proceso. profe. Yo mañana hago ese proceso porque sí me preocupa la verdad.
Listo. Y en caso tal de que te dejen volver a subir la hoja de ruta o algo, entonces me escribes por correo para que yo pueda estar pendiente y pueda verla y pueda volverla a calificar en caso de que pues te permitan eso. ¿Listo? Ahí les estoy escribiendo nuevamente el correo eh, por el chat en caso de que tengan algo por comentarme. ¿Listo? Entonces en caso tal de Profe, que te dejen, pues Bueno, me profe, cuentas por el muchas correo. gracias. Vale. profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Preséntate. Ah, Jacqueline, hola Jacqueline Jacqueline. Hernández. Cuéntame. Profe, es que estaba mirando aquí la plataforma Sí. y veo que dice que la nota es el 8%. ¿Es porque todavía no he terminado lo de plataforma o por qué? Jacqueline, sí, debe ser por dos cosas principales. Primero, porque de pronto no has terminado de las lecciones de la plataforma. Y segundo, porque yo no he terminado de subir todas las lecciones. Entonces, ya cuando yo termine de subir todas las lecciones, tú sabes tu nota, que si no estoy mal es un 100 en la hoja de ruta. Entonces, pero, Sí, señor. En la hoja de exacto. ruta salí bien, sí, señor. Exacto. Entonces, si tú vas a las lecciones, vas a darte cuenta que solo hay una calificación Ah, ah, de 11, 12 tal vez, creo que son. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. E- Eso es, sí, sí. Exactamente. Entonces yo cuando vuelva y suba todas las notas, o sea, cuando termine de hacer ese proceso de subir las notas completas, que de aquí al, yo creo que mañana ya estaré terminando, o el por Ah, ok. tarde del sábado, entonces ahí ya tu nota pues va a modificarse, así que no te Ah, preocupes. bueno, ¿Listo? profe, bueno, sí es que me falta lo de 2 días, me falta. Exacto, listo. Y pues Ah, a eso le sumamos entonces lo que yo te decía, las notas de calificación docente que va a ser la misma que tienes ahí presente, va a ser la misma en todas porque después es la hoja de ruta y esa nota se va a repetir en todas las lecciones. Entonces ahí ya se va a bueno, modificar profe, la gracias. calificación. Es que no me había ¿Listo? fijado bien en donde decían las cuepas, solo hay una, porque todavía no es. Ok. Exactamente. Subí una por si de pronto no podían ver su calificación en el gestor de proyectos para que la vieran ahí y ya supieran que esa nota que aparece como calificación docente en sus lecciones, pues es la misma que les va a aparecer en el resto de las lecciones. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, mientras tanto, les voy comentando. No sé el total exacto de los estudiantes, la verdad. Ya ayer les hablaba de los que entregaron de sexto, que eran 26 y que solo dos personas no entrega o pues no les alcanzó para pasar por uno por que sacó todo internet y el otro porque subió algo que no tenía nada que ver con la hoja de ruta. Y los de séptimo pues también ya están calificados, subieron en total 28 estudiantes, de los cuales 3 no alcanzan a pasar. ¿Listo? Uno porque no subió lo que era. ¿Listo? Dos, la señorita Enid, que ya nos contó porque fue por el tema, digamos, de que el trabajo como tal no, pues el archivo no abrió, entonces ahí pues ya sabes lo que tienes que hacer para que después puedas a ver si te permiten o no te permiten subir la hoja de ruta. ¿Listo? Y el tercero es otra señorita que, digamos, le quedó incompleto, no, o sea, le faltaron varios puntos por entregarlo. Entonces, de esos 28, pues pasaron 25, ya todos pueden ver su calificación, como les decía, o en el gestor de proyectos, o en la calificación que ven en las cuepas, pues una van a ser, digamos, esa misma va a ser la nota que van a reflejar en todas sus notas y esa pues obviamente es la calificación de su hoja de ruta y va a ser la calificación de esta parte, ¿no? Acuérdense que la otra mitad es lo que nosotros tenemos respecto a la plataforma. ¿Y cómo pueden recuperar esa nota? Pues si dejan la plataforma muy alta, pues seguramente les va a remontar la nota de la hoja de ruta y ahí van a alcanzar a pasar. Si tienen, por ejemplo, digamos un 40, pero tienen, digamos, 80 para arriba en la plataforma, pues probablemente van a pasar, ¿listo? Entonces, la forma de recuperarla, en este caso, pues es de esa manera, ¿listo? Con la misma plataforma. Si ya, pues, hay casos extremos por el tema de que ya subieron archivos que de pronto no habrían y eso, pues ya saben que se comunican con Nicolás y él les puede colaborar. Y después, dependiendo de lo que nos diga Nicolás, pues me escriben al correo que ahí ya les dejé por el chat y que ahorita les voy a volver a escribir para los que apenas están conectando. Igual son solo 5 personas los que tienen entre sexto y séptimo, de los que subieron hoja de ruta, son solo 5 personas las que tienen como inconvenientes con la calificación. ¿Listo? Aquí por aquí me cuentan que son
90 estudiantes entre sexto y séptimo y solo subieron un poquito más de la mitad, así que el resto pues no sé si se les pasó la fecha o qué pasó, pero pues ya saben que no les alcanza solo con la plataforma. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tiene algo que nos quiera comentar? ¿Tiene dudas sobre su calificación o todo está claro y podemos seguir? Acuérdense que pues ya nos queda solo la clase de hoy y la clase de mañana y que pues en el momento de resolver dudas pues nos vamos a quedar cortos sin, digamos, no las hacen en este momento. Carol Torres dice que tiene una pregunta. Entonces, Carol, tienes el micrófono abierto. Cuéntanos qué nos quieres decir. Buenas tardes, profe. Hola, Carol, ¿cómo estás? Profe, la pregunta es que mirando aquí en reportes, en Ciencias Naturales séptimo, Sí. en calificación del docente, todo me salió en 0% y una sola en 100%. Exactamente, sí, eso mismo le decía yo ahorita a Jacqueline, es que le subí, o sea, solo tienen la calificación en una cuepa para que por si acaso no, ustedes no podían, digamos, ver la calificación a través del gestor de proyectos, pues la vieran ahí. Sin embargo, esa calificación que ustedes van ahí va a ser la misma en todas las lecciones. Por ejemplo, en séptimo tú tienes Carol Torres, aquí estoy viendo, tú tienes 100 en esa nota, ¿verdad? De la hoja de ruta. Y solo tienes una y te aparecen las otras 10 en cero. En el transcurso de aquí al sábado, a más tardar, esos ceros se van a modificar por un 100 porque va a ser la misma réplica, o sea, va a ser repetida porque va a ser todas la nota de la hoja de ruta. Simplemente es que no he terminado de subir porque de hecho acabé de calificar hoy también. Entonces, pues me falta es como subir las notas y ponerme al día con eso, pero no te preocupes que ese 100, o sea, esos ceros que tienes ahí de calificación docente van a ser la misma nota que tienes ahorita en la única prueba que está calificada, que es un 100 en tu caso. ¿Listo? Así que tranquila. Bueno, señor, gracias. Dale, que estés bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, pues hacemos el repaso de lo que vimos la clase pasada. Acuérdense entonces que por favor los que tienen algún inconveniente con el archivo, pues le escriben a Nicolás y él con mucho gusto seguramente les va a ayudar y les va a contar qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Y pues para los que no subieron la hoja de ruta, pues como ya les decía, me imagino que habrá un proceso de recuperación, pero por ahora, digamos que en este caso ya no se puede hacer nada porque ya se pasó la fecha y no subieron nada, ¿listo? Y como les decía, son 90 y subieron en total, a ver, 28 y 26, 54, o sea, faltó casi la mitad de estudiantes por subir hoja de ruta, ¿listo? Entonces, chicos, si no tienen más dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos o comentarios, pues vamos a hacer el resumen de lo que vimos la clase pasada y pues vamos a continuar con la explicación de lo que veníamos viendo sobre la tabla periódica, que fue lo que terminó ahí como lo que quedó como en veremos de la clase anterior, como que la alcanzamos a iniciar, pero no, pues no la terminamos, ¿listo? Entonces, hablábamos de las propiedades de la materia y de la clasificación que podemos darle nosotros a las propiedades de la materia, ¿cierto? Chicos, la forma de saber si pasan o pierden, pues ustedes ya saben que es a través de la plataforma y ahí pueden ver su calificación, ¿listo? Porque ahorita pues si me pongo a mirar uno por uno si los encuentro y si no los encuentro, en mi lista, pues obviamente no voy a alcanzar, ¿listo? Entonces simplemente ustedes van a su detalle de calificación y deben tener una nota en calificación docente en el espacio de las cuepas. Esa nota que ustedes tienen ahí es la misma calificación de la hoja de ruta y ya con eso ustedes pueden guiarse si les fue bien o si les fue mal, ¿listo? Pero si me pongo aquí a buscar y a mencionarlos a todos, pues se me va el tiempo. Entonces por eso no lo hago y por eso no les muestro la planilla para que evitemos como ese desorden si lo queremos ver de esa manera y pues como que se nos vaya el tiempo ahí. ¿Vale? Entonces, por favor, vayan a su plataforma y miren, y si ya después de haber mirado tienen alguna duda, pues ahí sí ya vienen y me cuentan y resolvemos la inquietud que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos aquí hablando de las propiedades de la materia y les recordaba que tenemos varios nombres o varias formas en las cuales nosotros podemos clasificarlas. Propiedades generales y específicas, propiedades químicas y físicas, propiedades extrínsecas e intrínsecas, pero que nosotros manejamos este término de extensivas e intensivas porque es como el más general, el más aceptado si lo queremos ver y es como el que abarca un poquito más todos los conceptos que anteriormente mencionamos, ¿vale?
unas que dependen de la cantidad de materia, que son las extensivas y que no nos permiten diferenciar sustancias, y las otras que son las intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, pero que sí nos permiten diferenciar qué tipo de sustancia estamos viendo o a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esas que dependen de la cantidad de materia, pues será la masa, será el peso, será la cantidad de espacio que ocupa el cuerpo, que entonces en este caso es volumen. Y cuando hablamos de las que no dependen de la cantidad de materia, pues hablamos nosotros de el sabor, hablamos del color, hablamos del olor, hablamos de la solubilidad, de todas, de la elasticidad, de la fragilidad, de la transparencia, porque eso no depende como tal de la cantidad de elementos y la cantidad de materia que tengamos, sino que depende directamente de la misma sustancia. Ya hacíamos el ejemplo con limones, con mandarinas, con todo eso, porque no depende de la cantidad de limones, sino de si es o no es un limón, ¿cierto? Y esa es como la forma en la cual nosotros podemos diferenciar. ¿Listo? Entonces, vimos algunas muy generales, hablábamos de la diferencia entre masa y peso, recordando que masa es lo que nosotros medimos en gramos y en toneladas y que no es más que esa masa corporal que nosotros hablamos, que medimos, por ejemplo, digamos, en mi caso, pues mi masa corporal de 56 kilogramos, y le hacíamos la diferencia con el peso porque el peso es la fuerza que ejerce el planeta sobre nosotros, ¿vale? Y por eso nosotros habíamos hablado de, digamos, esa diferencia. También mencionábamos el volumen, que es ese espacio que ocupa el cuerpo en el espacio, el espacio que ocupa la materia, perdón, y que se mide en metros cúbicos, en litros, en mililitros, en todas esas unidades que nosotros normalmente vemos en las botellas de los líquidos, pues esas son las unidades de volumen. Y también hablábamos, por ejemplo, de la capacidad o de la propiedad que implica que la materia pueda dividirse, que es la divisibilidad. Hablamos de la compresibilidad, que es reducir el volumen mediante el aumento de las presiones. De elasticidad, que es regresar al volumen original después de estirar algo, y poníamos el ejemplo de los cauchos. Hablábamos de la inercia, que es esa propiedad o esa capacidad de las sustancias de permanecer en movimiento o permanecer quietas según sea necesario y según si existe o no existe alguna fuerza que nos frene las cosas. Entonces, si algo está en movimiento, pues debe haber alguna fuerza que nos frene ese objeto, y si algo está quieto, pues debe haber alguna fuerza que implique que empiece a moverse, y de eso se trata la inercia. Hablábamos entonces de esas propiedades organolépticas, que son todas las que percibimos con los órganos de los sentidos, ¿cierto? Entonces sabor, color, olor, dureza, la textura, acordándonos que pues los órganos de los sentidos son el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la visión. Con eso, todo lo que podamos percibir a través de esos órganos de los sentidos son propiedades organolépticas y son propiedades intensivas de la materia, porque no dependen de la cantidad, pero sí nos permiten diferenciar qué tipo de sustancia estamos viendo y de qué estamos hablando. ¿Listo? Hablábamos del punto de ebullición, que es la temperatura a la cual las sustancias hierven. Poníamos el ejemplo del agua, que son 100 grados centígrados. Hablábamos del calor de combustión, que es la energía que se libera cuando quemamos algo. De la estabilidad química, que es cuando una sustancia se resiste a reaccionar o a oxidarse, por ejemplo, reaccionando con el agua y con el aire. Y hablábamos de la densidad, que es esa relación que tenemos entre la cantidad de masa y el volumen que tiene una sustancia o que tiene un objeto. Bueno, entonces, ahí hablamos de la tabla periódica y hablábamos de todo lo que nosotros podemos obtener acerca de ella. Recordamos que aproximadamente mencionamos un total de 118 elementos, que en la tabla periódica nunca vamos a encontrar compuestos, nunca, solo vamos a encontrar elementos puros, que la unión de los elementos nos da compuestos, eso es otra cosa y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando toquemos el tema de la ley del octeto y demás, ¿cierto? Pero esto es únicamente para organizar los elementos químicos, y es la forma, la tabla periódica es la forma en la cual nosotros los organizamos. Y ya vimos, alcanzamos a ver un poquito que ese orden tiene, digamos, no es porque lo pusieron al azar y demás, sino que tiene una, digamos, algo relacionado con las características de los elementos químicos. Mencionábamos un poquito las, digamos, la información que podemos obtener a través de la tabla periódica, que normalmente siempre está
el símbolo, está el nombre, está el número atómico, y que dependiendo de la tabla periódica podemos tener algunos datos como el peso atómico, el punto de ebullición, la densidad, los electrones de valencia, la estructura atómica. Y bueno, aquí ya empezábamos entonces a hablar sobre cómo funciona la tabla periódica y cómo podemos leerla, sabiendo que tenemos grupos y periodos. Tenemos 7 periodos que son las filas y tenemos 18 grupos que son las columnas. Anteriormente los grupos se dividían en grupo A, en grupo 1A, 2A, 3A, 4, 5A, 6A, 7A y 8A, y después los grupos B, del 1 al 10B, pero ahorita ya se está manejando como algo en conjunto. Sin embargo, en algunas tablas periódicas que ustedes puedan encontrar en internet o las que les venden en las papelerías también pueden verlo de esa manera, como grupo A, 1A, 2A, y luego hay una serie de elementos que tienen la letra B, y luego encuentran grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. No significa que esté mal, sino que digamos, esta denominación y esta forma de mencionar y de nombrar los grupos pues ha ido variando a medida que la ciencia también ha ido como encontrando elementos que prueben que hay formas distintas de llamar cada cosa, pero no significa que esté bien o que esté mal. De hecho, cuando trabajábamos con 1A, 2A, 3A, 4A y así hasta el 8A, pues también nos daba una información que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, hablábamos de todas estas propiedades periódicas que son aquellas informaciones que nosotros podemos obtener en la tabla periódica, y veíamos primero la diferencia entre el número atómico y masa atómica, ¿cierto? Protones, el número atómico, y protones más neutrones, la masa atómica. Y entonces después de esto fuimos a ese link que tenemos ahí en pantalla, que les voy a compartir nuevamente aquí por el chat y que vamos a visitar para terminar de conocer, pues seguramente no con todo el detalle que quisiéramos, pero pues sí de una manera un poquito más, digamos, más general y con muchas más herramientas, todo lo que nosotros conocemos con la tabla periódica y todo lo que podemos, digamos, obtener a través de ella. ¿Vale? Entonces vamos a ir a ese link y vamos a revisar nuevamente. A la clase pasada creo que alcanzamos a hablar del número atómico, si no estoy mal. ¿Cierto? Que hablábamos digamos, de cómo aumenta y cómo disminuye. Mencionábamos que de arriba a abajo y de izquierda a derecha aumenta, porque digamos que nos guiábamos en ese código de colores que tenemos ahí, ¿cierto? Que entre más clarito, es decir, entre más blanco, pues va a tener un menor número atómico, y entre más oscuro o entre más azul, pues va a tener un mayor número atómico. Por ende, el elemento químico que menor número atómico tiene, pues va a estar lo más arriba posible y lo más a la izquierda posible, es decir, el hidrógeno. Y el elemento que más o que mayor número atómico va a tener, va a estar lo más a la derecha posible y lo más abajo posible. En este caso, pues vendría siendo este que tenemos acá, que se llama ununoctio. ¿Listo? Número atómico, miren, de 118, mientras que el hidrógeno tiene un número atómico de 1. ¿Listo? Acuérdense, el número atómico es únicamente la cantidad de protones que tiene ese núcleo, ese átomo en su núcleo, perdón. Entonces, un átomo de hidrógeno que tiene únicamente un número atómico de 1 significa que tiene solo un protón en su núcleo. Pero si nos vamos a este, pues como tiene un número atómico de 118, significa que va a tener 118 protones en su núcleo, y que obviamente si viéramos la estructura de ese átomo, pues va a ser muy, 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 muy distinta en comparación con el hidrógeno o, por ejemplo, con el helio, que son los elementos más simples y que, como vimos en clases pasadas, al ser los más simples, fueron los que más fácilmente también lograron aparecer en nuestra historia del universo, ¿vale? Y bueno, como les estábamos hablando desde la clase pasada, aquí nosotros podemos ir a esta flechita y podemos ver todas estas propiedades periódicas, este tipo de información que podemos obtener únicamente con saber cómo se organizan los elementos de la tabla periódica. Y vamos a pasar del número atómico a la masa atómica. Y digamos, la forma de leerla es prácticamente la misma
que, como estábamos mencionando, como estábamos leyendo, el número atómico. Eso quiere decir que va a seguir aumentando de izquierda a derecha y va a seguir aumentando de arriba hacia abajo. Por ende, de la misma forma que en el número atómico veíamos que el hidrógeno era el elemento con menor número atómico y que el ununoctio es el elemento con mayor número atómico, pues con la masa atómica funciona igual, porque como aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, pues obviamente el elemento que está más arriba y más a la izquierda de la tabla periódica, pues va a ser aquel que tiene la menor cantidad de masa atómica. Pero el que está más abajo y más hacia la derecha, pues obviamente va a estar con la mayor cantidad de masa atómica. Recordando que masa atómica es protones más neutrones. ¿Listo? Miren cómo aquí si hacemos la comparación, 118 número atómico, pero la masa atómica es de 294. Si la comparamos, por ejemplo, aquí con el helio, tenemos una masa atómica de apenas 4 y un número atómico de 2. ¿Listo? Porque uno está muy arriba, el otro está muy abajo. Lo mismo, por ejemplo, acá con el hidrógeno. ¿Vale? Entonces, la masa atómica y el número atómico se leen de la misma manera en la tabla periódica, pero su valor, es decir, ese numerito que nos indica, pues es distinto. Normalmente puede ser el doble, puede ser, digamos que es como la forma más fácil de tener la idea. No necesariamente significa que sea exactamente el doble, pero es un número relativamente cercano, porque uno es solo protones y el otro es protones más neutrones, es decir, el núcleo de ese átomo completo, ¿vale? Vamos a seguir entonces viendo qué más propiedades periódicas o qué otra información podemos encontrar en esta tabla. Y vamos a ver aquí, no se les olvide, por favor, si tienen dudas, preguntas, levantan la mano o por el chat y con mucho gusto resolvemos. ¿Listo? Vamos a el origen. Es decir, hablamos de dónde provienen estos elementos químicos, si son de origen natural o si son de origen artificial. Vemos que la gran mayoría tienen ese color verde que nos indica un un origen natural, pero vemos sobre todo que la última fila, es decir, ese periodo 7 de la tabla periódica, casi todos, por no decir que todos, salvo estos dos, salvo el francio y el radio, todos son de origen artificial. Y por eso es que nosotros mencionábamos que el número exacto de los elementos de la tabla periódica pues es como ciertamente controvertido, porque algunos no creen que debamos aceptar dentro de la tabla periódica esos elementos que son de origen artificial, es decir, que son sintéticos, que son creados en un laboratorio, porque se supone que la tabla periódica lo que hace es organizar los elementos de origen natural. Y por eso ahí tenemos como un, digamos, como un debate entre cuántos son realmente los elementos de la tabla periódica. Por eso unos dicen que son 103, otros dicen que son 106, otros dicen que son 118, otros dicen que son 123, pero depende mucho de cómo lo estemos viendo, de si estamos viendo elementos solamente naturales o si estamos viendo elementos naturales más artificiales. Y pues de eso, de esa forma en la cual nosotros veamos la información de la tabla periódica, pues claramente va a variar también ese número de elementos que nosotros vamos a poder organizar en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, como les decía, que lo más normal o lo más común es que los elementos que encontramos en la última fila, lo que nosotros conocemos como periodo, pues son aquellos que tienden a ser como los de origen artificial, es decir, de origen sintético. También tenemos el carácter metálico, es decir, cuáles elementos son metales y cuáles elementos no son metales, ¿cierto? Esto es lo que nos está indicando esta forma de ver la tabla periódica según el carácter metálico, y podemos ver que la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica se comportan como metales, salvo algunos que son, por ejemplo, gases, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el helio, todo este grupo 18, todos son gases, y algunos que tienen un comportamiento que se denomina semimetal, es decir, que tienen algunas características de metales, pero que tienen otras características que son de no metales, ¿vale? Entonces, normalmente hablamos de que esos elementos no metálicos se encuentran del grupo 14 hacia la derecha, o sea, 14, 15, 16, 17 y 18, salvo el hidrógeno, porque ya sabemos que el hidrógeno es
un metal, un gas, perdón, y que el resto de los elementos normalmente los consideramos como metálicos, es decir, que pueden oxidarse, que reaccionan con el oxígeno, que reaccionan con el agua y sobre todo la característica principal de lo que nosotros conocemos como elementos metálicos en la tabla periódica es que conducen la electricidad, ¿vale? Es como la característica principal que nosotros hablamos cuando estamos mencionando, cuando estamos explicando cuál es la diferencia entre un elemento que es metálico y cuál es la diferencia con un elemento que no lo es, ¿vale? Entonces, para que veamos que todos, si nos hemos dado cuenta, la clasificación, o bueno, la organización más bien de los elementos de la tabla periódica no es al azar y fue muy pensada y por eso es que a la persona que ya ahorita vamos a ver un poquito sobre la historia de la tabla periódica, a la persona que, digamos, se le ocurrió esto, pues tuvo como, digamos, que pensarla bastante porque obviamente toda esa organización se debe mucho a las propiedades de cada uno de los elementos. No es como que, ay, pongámonos este porque sí, no, sí, porque todo debe coincidir y todo debe tener una relación. Vamos a seguir entonces acá con este que es estados de agregación, que es muy similar si se dan cuenta a este del carácter metálico. Miren, realmente no varía mucho. Simplemente cuando hablamos de estado de agregación es cuando hablamos de sólido, líquido, gaseoso, plasma, de todos los estados de la materia que vimos. Y normalmente podemos hablar de que todos aquellos elementos que no son metálicos, o al menos la gran mayoría de los elementos que no son metales, los encontramos en estado o líquido o gaseoso, salvo el mercurio, que es el único metal que nosotros encontramos en estado líquido en la naturaleza, y que no sé si ustedes lo conozcan, pero es aquel metal que está presente, por ejemplo, en esos termómetros, no los que están ahorita de moda, esos infrarrojos, sino los termómetros de antaño que tenían como, que eran como una barrita de cristal, que tenían como unos numeritos que nos daba la cantidad de grados que tenía la persona y que en la punta tenía como digamos, pues la punta era de mercurio, es decir, era como un metal que cuando se calentaba, obviamente a través de, para saber si tenía fiebre la persona o obviamente por el calor corporal, se desprendía una partecita y subía. Entonces ese es el mercurio. Sin embargo, este tipo de, digamos, de termómetros y sobre todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con mercurio, últimamente en el mercado ya no lo vemos tanto porque el mercurio es un veneno para nosotros y puede que a través de un accidente, no sé, tal vez, qué sé yo, un niño pueda morder el termómetro y lo rompa y se trague, si se trague un pedacito de mercurio, pues probablemente eso le va a generar muchas consecuencias a futuro. El mercurio puede generar malformaciones, el mercurio puede generar problemas de memoria, daños cerebrales, y pues por eso es que sobre todo las personas que se dedican a la extracción de oro de manera ilegal en los ríos, que utilizan el mercurio para obtenerlo, pues terminan muy enfermos y terminan con Parkinson, terminan sin recordar quiénes son, sin recordar quién es su familia, terminan con malformaciones genéticas porque el mercurio pues es un veneno. ¿Listo? Entonces por eso es que más, digamos, ahorita en la actualidad y sobre todo con este boom de medir la temperatura por pandemia, pues vemos que los termómetros son más infrarrojos que este tipo de termómetros que se conseguían actualmente con mucha mayor facilidad. ¿Vale? Tenemos entonces aquí este que les mencionaba yo, que era la organización por los periodos, ¿listo? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué nos indica esto? Ojo, no es porque simplemente los organizaron y ya, no. Cuando un elemento de la tabla periódica está en el periodo 1, es decir, en la fila número 1, significa que solo va a tener una órbita alrededor del núcleo. Mientras que si está en el grupo, en el periodo 2, significa que va a tener 2 órbitas alrededor del núcleo. Si está en el periodo 3, significa que va a tener 3 órbitas alrededor del núcleo. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada hacíamos como una comparación entre lo que es el sistema solar y lo que conocemos como, por ejemplo, el átomo que tiene como algo en el centro y que alrededor giran cosas?
que en el sistema solar pues tenemos en el centro el Sol y que alrededor giran los planetas, y que en el átomo tenemos en el centro el núcleo y que alrededor giran los electrones. ¿Se acuerdan? Pues más o menos así véanlo. Entonces digamos que en el periodo 1 es como si el sistema solar tuviera solo un planeta, entonces solo tiene una órbita y solo tiene un planeta girando alrededor del Sol. Por ende, los que están en el periodo 2 es como si tuvieran únicamente 2 órbitas alrededor del Sol. Solo que pues aquí no estamos hablando de Sol ni de planetas, sino que estamos hablando de electrones y estamos hablando de átomos. Entonces tenemos un átomo que en el centro va a tener su núcleo y que si está en el periodo 1, es decir, en la fila número 1 que vemos ahí de color amarillo, pues lo único que va a significar es que simplemente va a tener alrededor de ese núcleo una única órbita, es decir, un único circulito por el cual van a poder viajar los electrones. Si está en el periodo 2, pues va a tener 2 circulitos o 2 órbitas. Si está en el 3, pues va a tener 3. Si está en el 4, pues va a tener 4. Y así sucesivamente hasta el periodo 7. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si hay 7 periodos, el número máximo de órbitas que puede existir o que puede haber alrededor de un átomo, independientemente del elemento que sea, va a ser 7. ¿Van a cambiar probablemente los números de electrones? Claro, los números de electrones sí van a variar, pero la cantidad de órbitas mayor va a ser 7, porque tenemos 7 periodos en la tabla periódica. Por ende, el número máximo van a ser 7 órbitas alrededor del núcleo. Es decir, podríamos hacer como la comparación de un sistema solar con máximo 7 planetas, ¿cierto? De 1 a 7 es más o menos así. Ya vimos como las diferencias y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de átomos, por cada órbita puede girar más de un electrón, mientras que en el sistema solar por cada órbita normalmente gira solo un planeta. Pero para que tengamos como la comparación y sea como mucho más fácil de entenderlo, pues lo podemos manejar de esa forma, ¿vale? Los periodos significa la cantidad de órbitas que tiene el átomo alrededor del núcleo, ¿listo? Y no importa si es, en este caso, pues vemos que es hidrógeno y helio, pues entonces hablamos de que solo el hidrógeno y solo el helio tienen una órbita alrededor del núcleo. Ya en el 2 pues vemos más elementos, en el 3 pues vemos más elementos y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué más información podemos tener aquí? De hecho, estas que tenemos acá son solo algunas que podemos considerar como las más importantes porque probablemente, de hecho, hay muchas más. Entonces, para que no se nos olvide. Electronegatividad. ¿Listo? Esta aumenta de forma distinta a como aumenta, por ejemplo, el número atómico, como aumenta la masa atómica. Aquí vemos que el código de colores es igual, de blanco a azul oscuro, y entre más blanco, pues más bajita va a ser la electronegatividad. ¿Listo? Entonces aquí vemos que a diferencia de, por ejemplo, el número atómico o la masa atómica, que eran el elemento que estaba más abajo y más hacia la derecha, el que tenía el número mayor, pues en este caso es al revés, el que está más abajo y más hacia la derecha es el que tiene el número menor. ¿Listo? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es la electronegatividad? ¿O qué estamos nosotros queriendo decir cuando estamos refiriéndonos a la electronegatividad? Porque todas las que vimos anteriormente pues son fáciles de entender, ¿cierto? Número atómico y masa atómica que ya la vimos, si son metálicos, si no son metálicos, si están en estado sólido, líquido, gaseoso, si el origen es natural o artificial, pero ¿qué es la electronegatividad? Entonces cuando ustedes, por ejemplo, en esta herramienta que yo les pasé, en ese link, cuando ustedes tengan duda de qué estamos hablando, simplemente van a este símbolo de pregunta. ¿Sí ven? Ahí al lado de esta palabrita, que pues en este caso es electronegatividad, tenemos un signo de pregunta. Si ustedes le dan clic ahí, les sale la definición de cada una de esas palabras que tenemos. ¿Listo? Y la electronegatividad, ténganlo muy presente porque cuando un poquito más adelante, tal vez entre hoy y mañana, que ya es la última clase, veamos lo de la ley del octeto, vamos a tenerlo muy presente porque gracias a esta palabrita es que nosotros vamos a poder formar compuestos, vamos a poder unir átomos diferentes de diferentes elementos para formar compuestos. ¿Listo? Entonces, ya les vuelvo a pasar nuevamente aquí por el chat el link de la herramienta, de esto que estamos viendo, para que vayan y lo visiten. Marlon, tienes una pregunta, entonces ya de momento te habilitamos el micrófono para
que nos cuentes qué nos quieres decir, señor Marlon. ¿Listo? Entonces, Marlon, cuéntanos qué nos quieres decir. Ya tienes el micrófono abierto. Profe, fue el audio y no pude activar y se me activó la manual Sarcín Listo, cuéntanos. accidentalmente. Ah, o sea, fue por... Ah, ok, listo. Ya, disculpe. Listo, no te preocupes, Marlon, ¿vale? Entonces, sí, la electronegatividad, como nos dice el señor Acosta a través del chat, es simplemente la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de otro elemento y formar enlaces, ¿listo? ¿Cómo así atraer electrones? Pues es que cuando nosotros hablamos de atraer electrones, significa que cuando vamos a armar o vamos a unir moléculas, en este caso átomos, perdón, vamos a unir átomos para formar moléculas, lo que nosotros vamos a necesitar es la unión de electrones. Nosotros no podemos unir átomos por el núcleo de ellos mismos. No, nunca vamos a poder unir los átomos de los núcleos. Eso no va a suceder. La forma en la cual nosotros vamos a unir los átomos para formar compuestos, para formar moléculas, va a ser a través de los electrones. Por eso se llama electronegatividad, porque electro viene de electrón, obviamente, y negatividad viene de la carga eléctrica que tienen los electrones, que obviamente es negativa por su nombre, ¿vale? Entonces miren aquí si bajamos un poquito, nos muestra qué es la electronegatividad y cómo se da, por ejemplo, la formación de los enlaces, ¿sí ven? Antes de unir, en este caso, el litio y el flúor, el litio tiene 3 electrones y el flúor tenía 2 y 2, 4, 6 y tenía 9 electrones, ¿cierto? 2 y 2, 4, 6 y 9. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuál elemento le cede el electrón o cuál elemento da el electrón o recibe el electrón para formar ese enlace? Pues el que tenga mayor electronegatividad es aquel que va a atraerlo, es aquel que va a recibir ese electrón. Por ende, ustedes ven que después de la unión de estos átomos, vemos que el litio perdió un electrón, ya no tiene 3, sino que tiene 2, y que el flúor ya no tiene 7, sino que tiene, perdón, 9, sino que tiene 10, porque ya formó el compuesto. Sin embargo, ahorita que más adelante veamos enlaces y eso, explicamos con mucho más detalle para que no nos quede como la duda acerca del tema, ¿vale? Por ahora vamos a terminar de ver aquí estas 4 propiedades y ya después sí nos vamos a centrar en la, digamos, en la formación de los enlaces y la ley del octeto, que es, digamos, ya la última lección que nos queda pendiente y que vamos a relacionar con una que ya vimos, que es la composición de los materiales, que esa es de grado sexto. Entonces, elementos radioactivos. Si hacemos la comparación aquí, miren, entre la radioactividad y estos del origen, nos vamos a dar cuenta que prácticamente es la misma información. O sea, hay algunas variaciones, algunas excepciones, pero podemos decir que la gran mayoría de los elementos radioactivos coinciden con la gran mayoría de los elementos que son de origen artificial. Y por eso volvemos a lo mismo. Estos elementos que son radioactivos se caracterizan por no ser estables y por ser normalmente tenidos en laboratorios o ser, digamos, sintetizados en laboratorios. Por eso es que volvemos a lo mismo. Nosotros puede que algunos los cuenten, puede que algunos no los cuenten. De que existen, existen. Claramente, los elementos existen y por algo están ahí, pero algunos no los meten directamente en esta tabla periódica precisamente por eso, porque no son estables, son radioactivos, obvio, y su origen es artificial. Entonces, si hacemos como la comparación entre la radioactividad, que es ese proceso mediante el cual el núcleo es inestable, pues, y lo comparamos con los elementos de origen artificial, vamos a devolvernos, miren, es prácticamente la misma. ¿Listo? Vamos entonces a la configuración electrónica, que es, como les decía, cuántos niveles o subniveles vamos a tener, ¿cierto? Vamos a pasar aquí entonces a los grupos y series, que si se dan cuenta, esta información que nos va a decir, más allá del nombre de los grupos y de las series, vamos a tener una información muy, muy específica, y es que cuando hablábamos de periodos,
hablábamos del número de órbitas que tiene alrededor del núcleo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de grupos, estamos hablando de la cantidad de electrones que tiene en el último nivel de energía. ¿Listo? Entonces, si están en el grupo 1, va a tener un electrón en su última órbita. Si está en el grupo 2, va a tener 2 electrones en su última órbita. Aquí, si está en el grupo 13, o no en el 3, sino en el 13, va a tener 3 electrones en su última órbita. Si está en el 14, va a tener 4 electrones en su última órbita. Y así, si está en el 15, va a tener 5, si está en el 6, va a tener 6, si está en el 17 va a tener 7 y si está en el 18 va a tener 8, salvo el helio, porque el helio solo tiene 2. ¿Listo? Por eso es que yo les decía que normalmente, o por ejemplo, cuando manejábamos el grupo como A y B, es decir, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, pues era una forma más fácil de entender esto de los grupos, porque teníamos grupo 1, grupo 2 y el grupo 3 no se llamaba, en este caso 13, no se llamaba 13, sino que se llamaba grupo 3A. Entonces, por eso era más fácil. El grupo 1 tiene un electrón, el grupo 2 tiene 2 electrones, el grupo 3 tiene 3 electrones, el grupo 4 tiene 4 electrones. Pero como ahorita ya los unimos, pues entonces decimos que el 1 y el 2 pues van a tener un electrón y 2 electrones. Pero que el grupo 13, no el 3, sino el 13, va a tener 3 electrones alrededor de, digamos, en su última órbita. El grupo 14 va a tener 4 electrones en su última órbita. El grupo 15 va a tener 5 electrones en su última órbita y así sucesivamente hasta el 18, que en el 18 pues va a tener 8 electrones en su última órbita, salvo el helio, porque el helio solo va a tener 2. ¿Listo? Cada uno de esos grupos va a tener un nombre. Entonces vamos a tener no metales, vamos a tener los metales alcalinos, que son los amarillos, unos que llaman alcalino terrestres, que son los naranjas. Toda esta franja roja, que todos son metales, que se llaman metales de transición. Tenemos el grupo del boro, pues porque estos moraditos como rosados, medio como un morado clarito, llamémoslo, se llama grupo del boro, pues porque el primer elemento es el boro, ¿sí ven? El grupo del carbono se llama así, pues porque el primer elemento es el carbono. Grupo del nitrógeno se llama porque pues, el primer elemento es el nitrógeno, ¿listo? Y así sucesivamente. El gases nobles, que es este grupo último, se llama así porque son elementos que no pueden formar compuestos, porque no tienen espacio para absorber o para retener o para recibir electrones extra. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos nuevamente de la ley del octeto. ¿Listo? Por ahora vamos a terminar todo lo relacionado con la tabla periódica. Nos queda la última, que son los fundamentales para la vida. ¿Vale? Aquí hablamos de los elementos que son más abundantes en los seres vivos y aquellos que se encuentran en cantidades muy pequeñas. Miren cómo la gran mayoría no está ni de color verde ni de color azul. ¿Listo? Eso quiere decir que la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica existen y obviamente van a tener una función dentro de la naturaleza, pero no van a ser fundamentales para la vida. ¿Listo? Ninguno de esos que está en color blanco va a ser un elemento fundamental para la vida. No significa que los pudiéramos borrar o que si no existieran, no, pues no pasaría nada. No, simplemente, por ejemplo, el oro, ¿cierto? El oro, que es este AU, ¿cierto? No es fundamental para la vida. Existe, claramente existe, y nosotros le damos uso más ornamental, más de joyas, pero ya que nosotros necesitemos oro para vivir, pues no. Lo mismo que, por ejemplo, la plata, que es este que está arribita, el AG. ¿Existe? Claro, existe y seguramente tiene una función y no en vano está ahí, ¿verdad? Pero que sea fundamental o no sea fundamental para la vida, pues es otra cosa, porque evidentemente no es fundamental para la vida la plata, o sea, el elemento de la plata, no la plata que nosotros conocemos como el dinero, ¿vale? ¿Por qué son fundamentales para la vida? Porque son muy abundantes en todos los seres vivos, sobre todo los que están de color verde. Por ejemplo, el hidrógeno es fundamental, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el cloro, el azufre son fundamentales porque son muy abundantes en los seres vivos. El magnesio es abundante, el sodio es abundante,
el calcio es abundante. Por ejemplo, nosotros el calcio es fundamental para la estructura ósea, ¿cierto? El potasio es fundamental también en nosotros. El potasio, digamos que lo tenemos para evitar, por ejemplo, los calambres y la acumulación de ácido láctico. Y cuando ustedes hacen ejercicio y les duele, pues esto, digamos que se da también gracias al potasio. Entonces, entre más potasio tengamos, pues menos vamos a tener esas inconformidades, esas molestias, digámoslo. Y unos que vamos a tener en cantidades más pequeñas, pero que aún así hacen parte de los seres vivos, que son los que tenemos en azulito. Como por ejemplo este Li, que es el litio, la B, que es el boro, F, que es el flúor, Si, que es el silicio, tenemos el selenio, tenemos arsénico, tenemos yodo, tenemos estaño, tenemos cadmio, zinc, cobre, nitrógeno, cobalto, hierro, manganeso, cromo, molibdeno y vanadio. El único que no me supe, vanadio. ¿Listo? Entonces todos estos que estamos ahí con color distinto al blanco, significa que son fundamentales para la vida. ¿Listo? Para la vida de los seres vivos. Sin embargo, los que están en blanco son aquellos que no vamos a necesitar. ¿Listo? Y de hecho podemos decir que nosotros normalmente, digamos casi que el 100% de la masa de cualquier ser vivo está básicamente formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, magnesio, potasio, calcio, fósforo, azufre y cloro. ¿Listo? Y obviamente agua, porque digamos, fuera de estos elementos, pues somos claramente gran parte, la gran mayoría de lo que nosotros somos, pues es agua. Sino que el agua, como ya vimos, al ser un compuesto, no hace parte de lo que nosotros conocemos como tabla periódica. Encontramos lo que forma el agua, que es el hidrógeno y es el oxígeno, pero no vamos a encontrar ningún compuesto, ¿vale? Porque no es como la finalidad de la tabla periódica, los elementos químicos. Y bueno, para finalizar la clase del día de hoy, porque ahí ya terminamos de ver como las propiedades periódicas principales, ¿cierto? Vamos a volver a nuestra presentación y vamos a hablar un poquito sobre cómo surgió la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. A ver, creo que se movió. Listo, acá, miren. Vamos a ver entonces acá una pequeña línea del tiempo en la cual vamos a ver una historia cronológica de lo que nosotros conocemos como la historia de la tabla periódica, ¿vale? Miren cómo desde los 1800 nosotros debemos como el origen a la tabla periódica, pero nosotros normalmente se la asignamos a este señor que se llama Dmitri Mendeleev, ¿cierto? Que es como, digamos, al que más se dice que se le debe la organización actual de los elementos químicos, porque él clasificó los elementos en base a las propiedades químicas que acabamos de ver, es decir, el número atómico, pero también la masa atómica, pero también la electronegatividad, pero también todo eso que acabamos de ver, toda esa clasificación y ese orden y digamos esa distribución de los elementos de la tabla periódica se la debemos al señor Dmitri Mendeleev. Pero anteriormente existieron muchas más personas que propusieron organizaciones distintas a las que propuso él para poder organizar lo que nosotros conocemos como la tabla periódica, ¿vale? Y el primero en hacerlo fue 55 años antes del señor Mendeleev, fue el señor John Berzelius. Y él clasificó los elementos únicamente teniendo en cuenta la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Pues acuérdense que es como la capacidad que tienen los elementos químicos de, digamos, atraer los electrones para formar compuestos. Porque acuérdense que no se pueden formar compuestos uniendo átomos, uniendo núcleos de los átomos, ni uniendo protones, ni uniendo neutrones. No, la forma en la cual nosotros formamos compuestos es a través de la unión o, digamos, de ceder o compartir los electrones. Y él por eso dijo, bueno, voy a clasificar los elementos según la electronegatividad. Bueno, al año siguiente apareció el señor William Prost y él propuso todo en
digamos, propuso el orden en base al hidrógeno. Entonces, entre más fácil o entre más similares fueran los elementos químicos al hidrógeno, pues más cercanos al hidrógeno iban a estar. Entre más distintos o más diferencias pues encontrara un elemento en comparación con el hidrógeno, pues también lo iba a poner pues mucho más lejos y más alejado en la tabla periódica, ¿vale? Eso fue únicamente con un año de diferencia. Después pasaron 5 años para que llegara el señor Johann Dodebereyner y él propuso todo el ordenamiento en base a triadas. ¿Qué es una triada? Una triada es un grupo de 3 cosas. ¿Listo? En este caso, pues una triada de elementos químicos va a ser un grupo de 3, ¿cierto? 3 elementos químicos. Y su propuesta era organizar los elementos en grupitos de 3, siendo, digamos escogiendo cuáles eran más similares entre ellos. Entonces, los 3 elementos que fueran más similares entre sí formaban un grupito que él llamó triada. Después otros que fueran muy similares entre sí, pues formaban otra triada. Y otros que fueran muy similares entre sí, formaban otra triada. Y esa era como su propuesta para el ordenamiento de lo que nosotros conocemos como tabla periódica actual. ¿Vale? ¿Listo? ¿Quién siguió? Después de eso pasaron 40 años, 44 años, para que llegara el señor Moseley y ordenara los elementos según ya algo más, digamos, con un poquito más de idea de lo que tenemos ahorita, y es la organización de los elementos a través del número atómico, es decir, de la cantidad de protones que nosotros encontramos en los átomos, ¿vale? Obviamente después llegó el señor Mendeleev, que fue el que clasificó los elementos, pues gracias a las propiedades químicas, y digamos que después a futuro se han hecho modificaciones, se han hecho sobre todo adiciones de elementos, porque en su momento el señor Dmitri Mendeleev pues no tenía 118 elementos. Las primeras clasificaciones eran como en base a más o menos 64 elementos, tal vez un poquito menos. De hecho, algunas clasificaciones iniciaron con apenas 8 elementos, pero pues ya a medida que se fueron descubriendo más, pues los fueron incluyendo. Y con el paso del tiempo, pues la tabla periódica ha variado en eso. ¿Listo? La clasificación sigue siendo gracias a lo que nos dio el señor Mendeleev, es decir, a organizar los elementos químicos en base a todas esas propiedades químicas que vimos anteriormente, ¿vale? Pero él tenía solo una cantidad de elementos y desde 1869 hasta hoy pues se han descubierto muchos más elementos y lo que han hecho es esos elementos seguir clasificándolos en base a digamos, a esa organización que nos dejó Mendeleev, pero ir como sumándolos. Por eso, con el paso del tiempo han ido de 64 a después 80, después 100 y ahorita al número que actualmente tenemos, que es muy cercano a los 118. Insisto, depende de cómo lo veamos y si incluimos los que son sintéticos, si incluimos los que son solo naturales, pero todo ha ido cambiando, no como tal como la estructura de la tabla periódica, sino con la cantidad de los elementos que han venido descubriéndose y pues que obviamente han sumado su parte a lo que nosotros conocemos como la tabla periódica, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, chicos, es el momento de hacerla. Con esto vamos a terminar la clase de hoy, recordando que para el día de mañana nos queda la última sesión en la cual vamos a relacionar la regla del octeto con la organización y composición de las materias y de los materiales. ¿Listo? Una lección de séptimo y una lección de sexto. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda, bienvenida. Nos pueden contar a través del chat. Si no, pues vamos a dejar por hoy hasta el día de hoy. Por hoy hasta aquí, perdón. Que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy bien. Porfa, se comunican con Nicolás los que tengan dudas con la hoja de ruta, los que tengan sobre todo el problema de los archivos que no abren para ver si los pueden volver a subir. ¿Listo? Por favor, para que les vuelvo a poner aquí el enlace de la tabla periódica que estábamos viendo. Y porfa, revisen sus calificaciones los que no han visto. ¿Listo? Y si tienen alguna duda, pues mañana al comienzo de la clase digamos, la traen, la resolvemos y continuamos ya con nuestra última lección del módulo. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su participación. Como siempre, para nosotros es un placer estar acompañándolos en esta sesión y nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿vale?
Chao chicos, que estén muy bien. Gracias por participar. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Hasta mañana.